Esa es mi pregunta. Lo que es verdad, algo que se conoce, deja de ser hipótesis. Algo que se desconoce y que hay que comprobar es lo que corresponde a una hipótesis. Ya, pero vamos metodológicamente revisando, asumiendo que su hipótesis estuviera bien. ¿Qué variables tiene ahí? Tiene viajes frecuentemente y problemas en el sistema eléctrico, ¿verdad? A ver, muéstranos las dos variables. Tiempo de viaje y partes. O sea, ¿de dónde ya salen las partes? ¿Dónde está partes en su hipótesis? Muéstrame dónde indica partes, Michael. ¿Cómo dijo Inge? Disculpa. No, no lo escuché bien. Bueno, ¿está teniendo la clase o...? Sí, sí, Inge, pero mi internet está un poco lento. Yo creo que lo voy a reiniciar. Bueno, Entrecortado lo escuché un poco. así. ¿De dónde saca sus dos variables? Ah, sería de la hipótesis. ¿Dónde dice pues tiempo de viaje en su hipótesis? ¿Está Ah, tiempo de viaje en su hipótesis? no, Inge. ¿Y de dónde se inventa? Igual partes de un vehículo en mal estado. ¿Dónde está partes de un vehículo en mal estado en la hipótesis? Mm, ay, ay, ay. No hay, ¿no es No, Inge. cierto? Ya, ¿cuál es el objeto de estudio? Dada la hipótesis que ha planteado. Incremento de la autonomía del sistema eléctrico de vehículos y mejorar el rendimiento de los vehículos. Ya directamente podía ponerle ahí autonomía del sistema eléctrico y rendimiento en los vehículos, punto aparte, nada más. Ya la conceptualización de sus variables. Tiempo de viaje, pero ese tiempo de viaje debe estar en la hipótesis, igual partes en el vehículo. El tiempo que se mantiene un vehículo encendido, a ver, no suba todavía. Tiempo que se mantiene un vehículo encendido estático o en movimiento. A ver, a ver, a ver. ¿Está bien ese concepto? Pregunto al resto. ¿Qué opina Fabio César Flores? Fabio César Flores, ¿está? No está. A ver, voy a ir abriendo el cuaderno de seguimiento. Deme un momentito y vamos, la manera de controlar la asistencia, ¿no? Las personas que no respondan o no participen no tienen pues asistencia, por más que se hayan conectado, ¿no? Bueno, mientras abre el cuaderno de seguimiento, ¿algún voluntario quiera opinar? Firme, ingeniero. A ver, por favor. Si vamos a decir tiempo de viaje, nos referiríamos al, a la cantidad de tiempo que se mueve el vehículo, no estando estático. Exactamente, yo no conozco un vehículo que esté en viaje y que esté estático, ¿no? Sin movimiento. ¿De dónde sacó eso, Michael? No, Inge, no lo planteé bien. Y a ver, señores, no se trata, ya les repito una vez más, no se trata de que me entreguen basura o lo que piensen en primera mano, ya entregaré por entregar, porque no van a revisar, no van a leer. No, señores, estamos equivocados ahí. Estamos muy equivocados, señores. Y es el 8 de octubre, ¿no? He preguntado a
¿Dónde está el señor Fabio César Flores Tomás? Bueno, está faltando. Flores Tomás, Fabio César, falta. Y a los que no me respondan es directamente falta, ¿no? Porque están ausentes, ¿no? Obviamente. Ahorita está presente Michael, ¿no? Michael Lima Campero, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, vamos, el tiempo de viaje en el concepto de la variable tiene que estar pues claro. ¿Cómo vamos a decir que es el tiempo que un vehículo se encuentra estático? Ahora, en ese concepto de la variable tiempo de viaje, ¿es conveniente hablar del desgaste del sistema eléctrico? Respóndame, Michael. Mm, Se podría decir que sí, Inge, porque ¿Y qué tiene que ver el durante el tiempo viaje, de viaje? Pues estamos durante el conceptualizando el viaje, tiempo de viaje. ¿El tiempo de viaje es ah, el desgaste del sistema eléctrico? no, no, Inge. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dice que sí? Ahí dice conceptualización de la variable tiempo de viaje. Ya vamos a la otra variable. Su conceptualización está mal. Partes de un vehículo en mal estado son los componentes del vehículo defectuosos o que ya les queda poca autonomía. Ya. Entonces ahí tendría que manejar lo defectuoso y la autonomía. Muéstreme en las partes del vehículo en mal estado. El de la otra variable, la operacionalización, por favor. La operacionalización de la segunda variable, de las partes, ya. Autonomía y ¿qué más será? Los componentes, Inge. Ya. Entonces acá ya está bien de esta variable la autonomía y los componentes. Dado el concepto, ¿no? Pero no sé de dónde habrá sacado el concepto, tendría que decir fuente, ¿no? ¿De qué autor, de qué teoría sacó usted eso? Indicador, tiempo de uso, número de qué, Ay, no, faltó aquí. número de qué, Michael. No, no, Inge, esto era de otro, no, está mal. Esto es de Yo más sé que esto. está mal, yo sé que está mal y todos estamos viendo que está mal. Bueno, es por eso, a ver, dense cuenta cómo entregan sus trabajos. Componentes, la dimensión componentes, el indicador es también componentes. Mm, no, Inge. Ya, completamente mal la operacionalización de variables. Entonces, si no tengo bien estructurada la conceptualización, la operacionalización de variables, ¿cómo puedo establecer instrumento? A ver, para la autonomía, hojas de registro. Muéstrame el diseño de sus hojas de registro para ver la autonomía. Muéstrame en este momento el diseño de sus hojas de registro. Está bien, Inge. Eh, no, no tengo las hojas de registro, Inge. Sería también Ya, la ¿sabe qué? recolección de datos. Ya, ¿sabe qué? A ver, vuelva a la matriz de operacionalización. Señores, para todos, lo que aparece en instrumento se deriva pues de lo que queremos medir que están en los indicadores. ¿Y cómo lo vamos a medir? En base a los medidores, la escala y el índice si es que existe. No es poner por poner hojas de registro, vamos a registrar la autonomía en este caso en base al indicador tiempo de uso. Y esta hoja de registro debería contener algunos campos para registrar el tiempo de uso. Y los medidores, no sé, tiempo, dice. Tiempo es el indicador.
Pero en base a qué vamos a medir. El medidor y la escala. Ya tienen ejemplos de sobra, en clases hemos avanzado eso. Y el índice está ahí de pantalla porque no colocamos nada. Entonces, si no vamos a utilizar un índice, ¿para qué lo ponemos en blanco? Hojas de registro vuelve a aparecer ahí para la parte de componentes, pero no está operacionalizado. Hemos llegado a la operacionalización de esta variable solamente hasta las dimensiones, dado el concepto que nos ha dado Michael. Pero los indicadores, los medidores, la escala y el instrumento, ¿de dónde saldrán? Está mal todo. Subamos un poco para la primera variable. Esto de partes de un vehículo en mal estado, ¿era variable independiente o dependiente? Dependiente, Inge. Bueno, usted lo ha puesto así. El tiempo de viaje es el desgaste y la distancia, no sé de dónde aparece eso. El concepto, a ver, por favor, del tiempo de viaje. El tiempo desgaste, ¿no? Está bien, y hemos visto que no está bien, ¿verdad? Vámonos a sus instrumentos para esto del tiempo de viaje. La matriz. Ya, instrumento. Va a utilizar un multímetro. Un odómetro. ¿Para qué se emplea el odómetro? Para medir la distancia. Y el multímetro para el tiempo de viaje. O para el desgaste. Michael. Para el desgaste, Inge. ¿El multímetro se utiliza para el desgaste? ¿Qué relación Eh, tiene el multímetro para un desgaste? ¿Es se una podría relación medir, directa? se podría medir con eso el voltaje de los componentes, Inge. Ya, pero mide el desgaste, es mi pregunta. De manera directa mide el desgaste. No, Inge. Peor todavía, el multímetro me mide lo que usted está poniendo ahí como indicador, la cantidad de tiempo usado. No. Bueno, entonces, ¿por qué pone todo eso? ¿Por qué llena por llenar, Michael? No tenía bien claro los conceptos, Inge. Bueno, ahora me imagino que está más claro los conceptos. Sí. Tienen en las diapositivas ejemplos. Tienen todo el material que se les ha pasado de manera oportuna. Entonces, ¿qué nota le podría poner? A ver, usted mismo califíquese. No, cero, pues, Inge. Está todo mal. Exactamente, está todo mal. Bueno, gracias por su participación. Cierre sus archivos. El siguiente, por favor. El siguiente que ha presentado, además de Michael Lima, Kevin Fernando Merma Bustillos. Si los instrumentos de recolección de datos están mal, si no he conceptualizado, no he operacionalizado bien las variables, en esa operacionalización no he establecido bien mis indicadores, mis mediciones de escala, ¿cómo puedo identificar los instrumentos de recolección? Hemos visto que Michael nos ha hecho aparecer un cuestionario. Y en el cuestionario, bueno, había otras preguntas, pero no están orientadas a lo que está en la matriz de conceptualización y operacionalización de variables. Esta matriz de conceptualización y operacionalización de variables es el norte que nosotros debemos investigar, es lo que dirige la investigación. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que nos sirven a nosotros? Eso es lo que tenemos que averiguar, investigar, recolectar los datos. Y para eso estamos seleccionando esos instrumentos de recolección de datos y estamos diseñándolos para obtener
precisamente los datos. Dígame. ¿Ya está? Ingeniero, ahorita me acaba de hablar Kevin Berma y me dijo que no tiene micrófono y que recién que se conectó y que va a levantar ahorita mismo su mano. Es el de La Paz. Bueno, Kevin Fernando Merma, lamentablemente, pues no necesito yo levantamanos, esto no es así, ¿no? Necesitamos acá interactuar. Entonces también le voy a poner falta, pues, porque ¿de qué me sirve tenerlos ahí? Es mi pregunta, ¿de qué me sirve que estén acá conectados y están ausentes? Vamos a revisar el siguiente. Merma no está presente, no puede. Si no pueden pasar clases virtuales, entonces no deberían inscribirse, me imagino, ¿no? Yo me pongo en la situación de ustedes. Si no tengo la tecnología suficiente, el ancho de banda, o no tengo el tiempo, tengo otras actividades u ocupaciones, entonces, ¿para qué me voy a inscribir a un curso en la modalidad virtual como está pasando en la ENI? ¿Para qué? Simplemente para conectarnos y aparecer en la lista para que nos pongan presentes, mi pregunta. Creo que están equivocados. No, Merma no expuso, entonces, bueno, pues, ni modo. Georgina Michelle Mamani, adelante, por favor, comparta. Inge, una preguntita. ¿Lo puede abrir mi archivo? Justamente es lo que le pido, Georgina. Y es que yo no Muestre sus puedo abrirlo archivos. desde mi computadora, desde mi laptop. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, yo peor, ustedes son los que tienen que abrir, no yo. Sí, porque me dice archivo no encontrado. Y aparte que No, no puedo compartir mire, si pantalla, yo Inge, pudiera resolver porque sus soy problemas, asistente. yo pudiera resolver los problemas de sus laptops, lo haría, pero tampoco creo que se debería, ¿no? Sí, Inge, pero no puedo compartir porque estoy como asistente. Tiene que poner como moderador para que pueda compartir pantalla. Y no sé quién habrá puesto de asistente, pero queremos moderador para que así pueda presentar su trabajo. No se le escucha nada, Inge, ¿se ve mi pantalla? ¿sí? Ya, un momentito, por favor. Ojo, que no es la única clase esta, ¿no? Están pasando más clases ustedes. Inge, no quiero abrir de mi archivo, Le por doy eso un le pregunto. minuto, le doy un minuto. Adelante, Georgina. No, Adelante, Inge, no por quiero favor. abrir mi archivo. Como le Bueno, digo, si no no sé qué está quiere, pasando. si no quiere abrir su archivo, lo lamento. Ya, Inge. Bueno, Natalie Victoria Terrazas Jiménez. Inge, yo tuve un problema. Aquí por donde yo vivo se fue la luz desde esta mañana y mi laptop se apagó, Bueno, su batería se acabó. si yo fuera Y estudiante, señorita, si yo fuera estudiante como ustedes, prevería otra batería, tomaría las previsiones del caso. Inge, esto no nos han dicho nada porque yo no estoy en La Paz. Yo ahorita vine a visitar a mi familia desde la pandemia y todo eso. Y aquí no avisan mucho las cosas. Una pena, pero hay que tomar previsiones. Peor todavía en el área técnica, ustedes, pues lo que son SAIs, UPS, etcétera, etcétera. Sí, yo le dije que tengo aquí Ya, mis Natalie cosas. Victoria Terrazas, estamos esperando.
Es que Inge no la tengo nada en mi celular, todo está en mi auto, las Bueno, tareas. tampoco entonces, no importa. Bueno, cumplo con pedirle. Si no muestran, bueno, es porque no tiene. Gabriel Eduardo Mamani Martínez. Firme, ingeniero. ¿Me escucha bien, Inge? Adelante. Sí. Inge, yo tuve un problema con la computadora y resulta que... Bueno, entonces Escúchame, tienen escúchame un que, ratito. Y todo metodología se me eliminó. No tengo nada de metodología, solo tengo los árboles y la matriz nomás. Todo lo que le envié lo eliminé y por tanto usted lo tiene. No tengo nada. Solo tengo mis árboles y mi matriz para la unificación nada más. qué pena. Ni modo, dije, Morán, voy a morder. Me apena mucho lo que pasa con ustedes. No lo están tomando en serio. Denis Esteban Carlo Ingala. Firme, ingeniero. Ya comparta, por favor, lo que subió. El matriz de operacionalización. Claro, comenzamos porque de ahí nace, ¿no? Como les vengo explicando, todo nace en la matriz de operacionalización de variables. Dado el Cierto. concepto y la operacionalización, ahí nace pues lo que nosotros debemos investigar. Entonces, muéstrenos de dónde he sacado esos instrumentos, ¿no? Y posteriormente nos va a mostrar los mismos instrumentos de recolección de datos. Sí, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Trabajo número 7, ¿ya? Damos su hipótesis, por favor, de lectura. Mientras más edad se tiene, es más difícil respirar con la mascarilla puesta. ¿Es una verdad o es una suposición? Eh, Creo que es una suposición, o no es para mí. ¿Ya? Ya, bueno, el investigador tiene que tener mucho cuidado con plantear la hipótesis. Como les repito, todo hecho que se sabe que es una verdad deja de ser hipótesis, porque la hipótesis lleva incertidumbres, aquello que no se sabe y que hay que comprobar. Ya, vamos a las variables que he identificado. Una variable es la dificultad para respirar con mascarilla y otra variable es la edad. Ya, excelente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Creo que la independiente es la edad y la dependiente es la dificultad para respirar con la mascarilla. Ya. Objeto de estudio. En relación entre la dificultad para respirar con la mascarilla y la edad de las personas. Ya, es un estudio correlacional, ¿no? Sí, A mayor edad, más dificultad. sí, supongo que sí. Ya, ya. Vamos bajando, por favor. Ya, ¿qué es la dificultad y qué es la edad? Muéstranos su concepto. La edad creo que es una variable. Muéstranos el concepto que usted ha puesto en la conceptualización, en el punto 3 está ahí. Sí. Ya, la dificultad, primera vez, lea, por favor. Explíquenos a todos. Bueno, esto yo he sacado de la Sociedad Española de Medicina de la Familia. Es un poco largo, pero en resumen, lo que he encontrado que podría ser la conceptualización de la dificultad para respirar con mascarilla es, digamos, la calidad de la mascarilla o qué tipo de mascarilla se usa. Y No, pero a ver un momentito. Eso es el efecto de tener dificultad para respirar. La selección de un tipo de mascarilla, tal vez con más filtro y más cavidad para respirar, no sé. O tal vez un material más permeable al aire, no tengo idea, pero eso es un efecto de lo que uno tendría pues dificultad para respirar. Pero ¿qué es la dificultad para respirar? Tendría que decir su concepto algo así como es la falta de oxígeno que experimenta una persona cuando tiene puesta la mascarilla, algo así. no, No el concepto de lo que es una mascarilla, de qué tipos de mascarilla.
Ahí dice dificultad para respirar con mascarilla. ¿Qué es la dificultad para respirar? Una persona necesita más volumen de oxígeno o no se suministra bien a los pulmones el oxígeno cuando lleva puesto la mascarilla, ya que se reduce la inhalación de oxígeno en un cuánto por ciento será para que tengan una dificultad para respirar. Tendrá que ver con la frecuencia respiratoria, no sé. Eso es lo que necesitamos leer en el concepto de esa variable. ¿Cuál es el concepto de esa variable? Dificultad para respirar con mascarilla. ¿Está presente en todo lo que ha anotado usted? No, 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 Ya. no. Estamos haciendo la revisión porque todo el mundo debe aprender y estamos aprendiendo por omisión o error, como se llama, ¿no? Hay una forma de aprendizaje, ¿no? Cuando uno falla o cuando uno omite. Entonces estamos revisando justamente lo que han hecho los compañeros para aprender. Y ahí tomen en cuenta lo que estamos repasando. Para eso estamos dedicando esta clase, para que ustedes refuercen y saquen sus dudas de su cabeza. Entonces, si no tengo la conceptualización de la variable, ¿cómo puedo operacionalizar la variable? A ver, muéstrenos la operacionalización de esta variable de dificultad para respirar con mascarilla. Muéstrenos. Sí, sí. ¿Dónde está la dificultad para respirar con mascarilla? Ahí ya no habla de dificultad, habla de mejoramiento de la capacidad, o sea, y es otra variable que no está en la hipótesis. Señores, las variables salen de la hipótesis. Y lo que está colocando acá en este cuadro como variable debe estar en la hipótesis, pero en la hipótesis dice dificultad para respirar con mascarilla, no dice mejoramiento de capacidad para respirar con mascarilla. ¿No es cierto? Sí. Ya, asumamos que está bien y su hipótesis habla de mejoramiento de capacidad, por ejemplo. Podríamos decir que está bien, si es que estuviera en hipótesis, ¿no? Explíquenos, por favor, lo que dice su tabla. Bueno, para el mejoramiento de la capacidad de respirar, se necesita comprender y atribuir sus esfuerzos y si tiene buena accesibilidad económica. Un indicador es si usa de comprensión, si usa bien la mascarilla o si sabe usarla. Otra es si la usa correctamente y si otra padece algún tipo de enfermedad respiratoria. Y en aprovechamiento de recursos he puesto de qué calidad es la mascarilla que usa. Y la accesibilidad económica es cuánto dinero gasta en la mascarilla. Ya. En base de eso hice mis medidores. El primero sería si no, o si usa correctamente siempre, a veces y nunca. Si padece algún tipo de enfermedad, si no. Y si de qué calidad la mascarilla sería alta, media y baja. Y si gasta mucho dinero, mucho, no, neutral y poco. Ya, mucho, ¿cuánto tendría que gastar? Mucho, creo que también ¿No eso tendría depende. que colocar un límite en cuanto a presupuesto? Digamos, cuando es poco, digamos, de 0 a cuánto? 10 bolivianos. Neutral de 10 a unos 100. Y mucho de más de 100 bolivianos en mascarilla. Sí, no lo tomo en cuenta ahí. Ya, eso lo va a mejorar, por favor. Sí, Ya, esto del mejoramiento de la capacidad no para respirar con mascarilla está bien operacionalizado hasta esta parte y él también ha colocado un índice, ¿no? Ya, excelente. Si aparece el índice arriba, en otra variable también debería aparecer un índice, ¿no? La edad ahora, explíquenos la edad, por favor. la edad creo que no es una variable simple, así que no había necesidad de conceptualizar. No es necesario. No solamente medir la edad, ¿o sí?
O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo, dada la hipótesis que ha planteado, tengo un niño, un adolescente, tengo una persona adulta y una adulta mayor? Entonces, de acuerdo a la clasificación que usted haga y esa medición y esa escala, tendrá pues que registrar qué es lo que pasa en mayores, adultos mayores principalmente, qué es lo que más le interesa a usted, ¿no? Lo que pasa con los mayores y los adultos mayores, me imagino. Sí, sí, ingeniero, es que en Entonces, la, eso tendría que medir justamente en cuanto a la edad, cuál es la dimensión. Puede ponerle número de años cumplidos, el indicador, los medidores, la escala, así como acabo de explicar, ¿no? Índice puede ser superior, normal. Habrá un índice. ¿Para qué me conviene poner un índice? para clasificarlo, Ya, eso es lo que ustedes como investigadores tienen que explicar. ¿Por qué están seleccionando ustedes esos medidores, esas escalas para los indicadores identificados, dadas las dimensiones que están presentes en el concepto de la variable, ¿no? Entonces ahí el instrumento, obviamente, al aplicarse va a generar erogación de recursos, de tiempo, tanto de ustedes como de un equipo de trabajo, podría ser. Entonces, asumiendo que ya tienen todo esto elaborado, están identificando acá en esta matriz el cuestionario, el registro de observación, principalmente. Son dos instrumentos. Los dos instrumentos, muéstrenos. eh, aquí tengo el cuestionario, Ya, esta es la carátula, ya ahí tiene una pequeña explicación, como hemos indicado, ¿verdad? sí, la carátula primero Ya, explica luego la información y las instrucciones para el llenado. ya, Y también la confidencialidad de las respuestas de los encuestados o participantes. ya. Y aquí mi cuestionario consta de 9 preguntas. Ya, ahora la pregunta acá, y quiero que todos escuchen bien, por favor. Vemos una pregunta acá. ¿Recibió usted alguna capacitación sobre el buen uso de la mascarilla o el barbijo? Sí, no. Esta pregunta de este cuestionario, ¿a qué indicador va orientado? Muéstreme en la matriz a cuál indicador estaría orientada esta respuesta de este cuestionario. Dada la pregunta 1, ¿recibió capacitación? Comprensión, si usa, Comprensión. sabe usar. Comprensión. Una cosa es estar capacitado y otra cosa es comprender. ¿Ya? Entender, comprender es un aspecto. Usted comprende el tema de el peligro del coronavirus, sí, comprendo. ¿Entiende usted? Bueno, es una cosa de posición de lo que nosotros mentalmente tenemos con respecto a una variable, ¿no? Pero está capacitado para hacer frente al coronavirus. La capacitación es la teoría puesta en acción, o sea, cuando nosotros somos lo suficientemente hábiles para aplicar la teoría en un intento práctico para la resolución de un problema. Eso es la capacidad. Entonces, estaríamos asumiendo mal el tema de comprensión con el tema de capacitación. ¿Ya? Vámonos a su siguiente pregunta. ¿Cree usted que es necesario implementar campañas informativas para el buen uso de la mascarilla? ¿A qué pregunta va dirigida? Creo que ¿A qué va, parte de la operacionalización? Perdón. La pregunta número 2, de lo de campañas. la tomé como la de comprensión, ¿eh? Ya, vámonos a la pregunta 3. ¿En qué medida le afecta el uso prolongado de la mascarilla? Fatiga, agitación, falta de aire. ¿A qué pregunta? O perdón, ¿a qué parte, a qué indicador?
Esta pregunta 3, ¿a qué indicador está dirigido? Mm, Denis, sí, ¿a cuál estaría? creo que la de comprensión. No creo, porque está hablando de fatiga. A ver, vuelva por favor a su pregunta. Tiene opciones ahí, ¿no? Vuelva a su pregunta, a ver, por favor. Sí. ¿En qué medida la afecta? No estamos diciendo si comprende que afecta, sino en qué medida la afecta. Fatiga, agitación o falta de aire. Entonces no solamente es comprensión, ¿no? Entonces esta pregunta tiene que ir dirigida a un indicador. Para eso estamos elaborando el cuestionario. La siguiente, por favor. La pregunta 4. ¿Padece usted algún tipo de enfermedad respiratoria? ¿A qué indicador está orientado? Creo que tiene una, ¿no? La de comprensión. Ya, padece, ¿no? Habría que revisar bien, Denis, el tema de si el indicador está correctamente relacionado con la dimensión. ¿Ya? Si bien en esta pregunta ha dado una buena respuesta usted, ¿no? Está presente ahí el indicador para esta pregunta, pero la relación de la dimensión con el indicador no es muy buena. A ver, váyase a la matriz. Esa matriz, le digo, por favor, revise si es comprensión. Tal vez habría que aumentar una dimensión, ¿no? Que es capacitación justamente, y otra dimensión que es enfermedad. Ya, está bien. Pero esos problemas tenemos cuando no conceptualizamos bien la variable, porque del concepto salen las dimensiones. De esas dimensiones, los indicadores, y de los indicadores, los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Ya, ¿qué más? Por favor, la siguiente pregunta. ¿En ¿En qué qué medida? medida cree usted que afecta la calidad de la mascarilla en su eficiencia de filtración? ¿A qué pregunta va relacionada o a qué indicador, perdón? ¿Cuál es el aprovechamiento de los recursos? ¿De qué calidad es la mascarilla? No está preguntando ¿hay qué calidad es la que usa? A ver, vaya a hacer la pregunta. Su pregunta dice otra cosa, ¿no? Dice, ¿cuál es la calidad de mascarilla que utiliza? Debería colocar ahí. Sí, claro. ¿No? De alta seguridad, de mediana seguridad, de baja seguridad, no sé. De acuerdo a la teoría que usted haya investigado, ¿no? Pero aquí la pregunta no dice eso, ¿no? ¿En qué medida cree usted que afecta la calidad de la mascarilla? Estamos hablando aquí de lo que afecta el uso de la mascarilla. Pero retrocedamos un poco a la matriz, por favor, y veamos el indicador. El indicador dice calidad de la mascarilla que usa. No qué es lo que afecta en base a lo que usa, ¿no? Mm, ¿Se entiende, Denis Esteban, qué es lo que Sí, tenemos que hacer? sí, sí, hay que Ya, aumentar unos pasos. ya, pero ¿de qué calidad es la mascarilla que usa? Lo que tiene ahí es un registro de observación. Muéstranos su registro de observación para ese indicador. El registro no lo hice. Creo que no tiene algunos ejemplos. Estaba buscando igual registros de observación. Registro de observación. ¿Qué tipos de observación hay? Observación directa cuando nosotros estamos investigando y estamos en el campo de investigación, ¿no? Estamos interactuando directamente con los sujetos y objetos de investigación y nosotros nos percatamos por nuestra propia cuenta y anotamos en este registro. Es una observación directa.
porque la hacemos nosotros. Si es que algún otro investigador haya tomado registros y haya observado y haya llenado un registro de observación, eso ya es una observación indirecta, es a través de otra persona, ¿no? Lo mismo ocurre con las entrevistas. Una entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Ha habido un compañero que anteriormente ha confundido lo que es cuestionario con entrevista. El cuestionario son preguntas que debe llenar esa persona y estas preguntas nosotros las hacemos a priori, pero las respuestas van a llenar las personas que van a ser justamente encuestadas, no nosotros. En cambio, en la entrevista nosotros interactuamos de manera directa con el sujeto. Somos nosotros quienes le hacemos la pregunta verbalmente, no por escrito. Para eso se utiliza el cuestionario, cuando ellos llenan en una hoja. La entrevista es más que todo verbal. Puede ser telefónica o de otro tipo, puede ser también a través de una plataforma. Pero para eso es la matriz de conceptualización y operacionalización de variables, y para eso están los instrumentos, para recolectar datos, dados los indicadores que se han establecido en esta matriz. ¿Se entiende, señores? Sí, sí. Ya, ¿Y muchas hay gracias. algún Bueno, formato dígame. para el registro de observaciones? ¿Perdón? ¿Hay algún formato para el registro de observaciones? Igual que el cuestionario está en ese formato. No hay ningún formato. No hay ningún formato en específico, ¿no? Hay ejemplos, modelos, pero usted puede plantear qué es lo que está queriendo medir, observar. Entonces, de acuerdo a eso, tendrán ciertos campos, ¿no? Para que usted, en base a esa observación directa, diga, presenta, no presenta esta característica, tiene, no tiene, o afecta o no afecta, etcétera. No existe un formato establecido, es de acuerdo a la intención del investigador, ¿no? Ya. No hay una Bueno, regla tácita para eso, ¿no? Hay sugerencias y tips, como de los cuestionarios, les dije algunos tips que eso de sexo, raza, religión, lo lleven al final, una vez que hayan terminado casi de responder todas las preguntas. Al final, ¿no es cierto? Ya, muchas gracias, Denis. Esteban Carlos, puede cerrar sus documentos. Me quedo como Inge, mejor disculpe trabajo que lo hasta este moleste. momento. Permítanme, me quedo con el mejor trabajo ahorita de Denis, que está regular, obviamente. Le pondría sobre 100, le pondría un 48 yo de nota, ¿no? Ahora sí lo escucho. Inge, eh, ¿nos pudiera dar un ejemplo de cómo se debería formular una pregunta de acuerdo al indicador de uno Exactamente, de los indicadores de exactamente, eso es nuestro lo que compañero? hicimos. Exactamente es lo que hicimos, darles ejemplos en la anterior clase, ¿recuerda? sí, yo Inge, de igual, formular de que no deben ser incómodas y tiene unas características, pero cómo Perdón. debería ir enfocado al indicador, es en lo que me confundo, Inge. A ver, muéstrenos usted sus preguntas, sus cuestionarios. Está mal, Sí, Inge. nosotros saben que, Milenka, si bien se les pone un ejemplo o dos ejemplos o tres ejemplos en clase para que ustedes vean el procedimiento y todo eso, son ejemplos, no es una regla. Y normalmente yo empiezo a poner buenos y malos ejemplos, ¿no? De lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar en cuenta las sugerencias. Entonces, la dificultad que entiendo que es, dado el indicador, ¿no encuentra usted qué es lo que va a preguntar en su instrumento de recolección de datos? No entiendo su pregunta, Milenka. No, dado el indicador, ¿cómo sería el apropiado para formular la pregunta?
Ya, deme un ejemplo de un indicador. Está bien. Aquí está. Si no está mejor todavía. Dije, yo también tenía una duda. Eh, en el, Dígame indi- más fuerte, pero por favor. en el indicador hay una serie de, bueno, los indicadores te determinan el número de preguntas de tu cuestionario. El número de indicadores, o sea, ¿qué es un indicador? Un indicador es una relación de dos o más variables. Normalmente es de dos variables. Por ejemplo, la velocidad, hemos dicho una vez, un indicador. La velocidad relaciona distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, para ese indicador velocidad, ¿qué tengo que averiguar? ¿Cuánto es la distancia y cuánto es el tiempo? Entonces, ya tengo ahí dos datos que debo investigar, pero que están relacionados y juntos hacen un indicador que es velocidad. Entonces, esa velocidad por observación directa, sí, yo puedo medir. Puedo ver en cuánto tiempo recorre cierta distancia un objeto. Puede ser un vehículo o puede ser un sujeto, ¿no? Puedo hacerlo por observación directa, sí, indirecta. Puedo remitirme pues a lo que otros han investigado también, ¿no? O podría hacerlo en base a una entrevista. Le preguntaré al sujeto, ¿usted en cuánto tiempo recorrió esta distancia en su vehículo, La Paz Copacabana? ¿Cuántas horas le tarda? Entonces, ¿cuál es el criterio para seleccionar ahí el instrumento? Ya sea una hoja de observación, un registro de observación, o sea, un cuestionario. Y ahí el investigador tiene que evaluar si el encuestado, el entrevistado, asumimos que va a decirnos la verdad, planteamos pues un cuestionario. Pero si necesitamos más precisión en los resultados y una exactitud, no vamos a preguntarle, porque siempre la persona encuestada tiende a optimizar su información, ¿no? Es como si le preguntaran a un velocista en cuánto tiempo usted recorre 100 metros. Una persona muy profesional le dirá pues la verdad, ¿no? Un velocista, un atleta le dirá, bueno, yo recorro pues en 13 punto tantos. Pero una persona que no es atleta le preguntamos en cuánto tiempo tú recorres 100 metros. Me responderá en 14 segundos. ¿Y será verdad? ¿Será verdad que esa persona recorre en 14 segundos 100 metros? No, Entonces, tendremos que como investigadores ponernos a pensar si nos van a responder con la verdad a un cuestionario o es mejor realizar la observación directa. O tal vez conseguir datos para una observación indirecta. Tal vez conseguir datos ya obtenidos, ¿no? Tendré que ir a una institución, a una entidad donde tengan esos datos de esas personas que han rendido ese tipo de pruebas físicas. Y lo mismo con los respiradores, ¿no? Si le pregunto a una persona, a ver, ¿tienes dificultad para respirar? Esa persona lo primero que va a decir, bueno, me están queriendo sacar enfermo de aquí. No, 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 no tengo ninguna dificultad para respirar. Cuando usted se pone la mascarilla, en base a la calidad, ¿usted ha notado alguna dificultad cuando utiliza de buena, de mediana o de pésima calidad? No, jamás, todo para mí es lo mismo. Pero ¿estará diciendo la verdad? Hemos visto con el tema de COVID, señores, que las personas que han enfermado con el COVID nunca han dicho, por ejemplo, estoy enfermo de COVID. Han ocultado la información. Y cuando ya han dado negativo a sus últimas pruebas, recién dijeron, estuve enfermo con COVID. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza, un temor, un rechazo, ese temor de rechazo de la misma sociedad
Yo he presenciado eso en varios conocidos que tengo, que ya después de haber pasado por esto del contagio y haber dado negativos recién, incluso compañeros de trabajo que estando todavía con sospechas de tener el virus, no dijeron nada y fueron a trabajar tranquilos. Y cuando ya le salió una prueba negativa, sí, he interactuado con un sobrino que había tenido COVID y estaba de miedo. Pero viniste a trabajar. ¿Por qué viniste a trabajar si sabías que estabas posiblemente contagiada? No, primero he querido hacerme la prueba y estar seguro. Pero igual no deberías venir a trabajar. ¿Dónde está la responsabilidad? Entonces, señores, hay un tema psicológico también en las personas que son entrevistadas, encuestadas, porque esas personas muchas veces no nos van a decir la verdad de manera directa. Entonces, si yo planteo un instrumento de recolección de datos como es un cuestionario o puede ser una entrevista directa, tengo que pensar si me van a decir la verdad. Y si hay un sesgo y una probabilidad de que me mientan, entonces recurro a otros instrumentos. Esa es la regla y espero que se me entienda, ¿no? Con los ejemplos que estoy dando. ¿Está entendido, Milenka? Sí, lo que pasa es que mi matriz, ningún instrumento es como cuestionario. Todos son registro de observación o medición o exámenes. Ya, pues entonces Sí. tiene que ser una hoja de observación, ¿no? Un registro de observación. Entonces no es de que esté mal, si todo tienen como registro de observación. Por ejemplo, en un laboratorio, un bioquímico que está experimentando una cierta solución, ¿necesitará entrevistar a alguien? Tal vez un experto, para que le sugiera un mejor procedimiento, tal vez. Pero para hacer la misma prueba de laboratorio, va a tener que llenar hojas y hojas de observación, y va a ser directa, ¿no? Va a experimentar y va a notar los resultados. Entonces, si el tema de investigación es demasiado técnico, demasiado a profundidad, va a ser más registros de observación que entrevistas o cuestionarios. Y eso no lo elige pues el investigador, tampoco es la característica del tema que se está investigando, ¿no? Si es un nivel profundo en cuanto a lo técnico, va a ser más hojas de observación. O vamos a tener que investigar más sobre datos recolectados ya presentes en algunos documentos de investigación. Y va a ser muy poco eso de entrevistas o cuestionarios. ¿Se entiende, Milenka? ¿Se entiende a todos? Les pregunto. Sí, ingeniero. Sí, Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Denis Carlo me ha mostrado hasta ahorita el mejor trabajo, pero no deja de estar regular. Yo le pongo un 48. Vamos con el último trabajo, que es de... Bueno, ahí acaba, ¿no? Son 5 trabajos nada más que han enviado. Perdón, 6. Michael Lima ya nos ha mostrado. Bueno, yo les pregunto algo, a ver, conscientemente levanten la mano los que creen que han hecho un buen trabajo. Porque posiblemente haya personas que no han subido su documento, pero hayan hecho el trabajo. Les pregunto conscientemente quiénes han hecho bien de acuerdo a lo que estamos revisando. Ingeniero, no sé si le podré mostrar. Yo no he alcanzado a mandar mi trabajo. Sí, usted es el que me escribió, ¿no? A ver, adelante, por favor, Juan Sebastián. Ingeniero, un momentito, por favor. Muéstranos, así nos colabora con esta clase para despejar dudas. Mientras abre su documento, la recomendación para todos, no se trata de entregar por entregar, señores. Ya podemos ver en pantalla. Ya, ingeniero, esta es mi matriz. Aquí está mi hipótesis. Dice, las radiofrecuencias afectan a largo plazo de las personas.
Ya. El tipo de hipótesis es una investigación correlacional. El tipo de investigación es una investigación descriptiva y la unidad de observación es las personas de ciudad que hacen el uso de las radiofrecuencias, o sea, del uso de Internet. Entonces las variables salen de mi hipótesis, exposición a las radiofrecuencias y estado de salud. El objeto de estudio es efecto de la salud de las radiofrecuencias en las personas de ciudad que hacen uso del Internet teniendo en cuenta un determinado tiempo. Eso tengo que arreglar eso del tiempo, ingeniero. Me olvidé arreglarlo. ¿Cuál? Lo del tiempo, teniendo en cuenta el determinado tiempo, porque usted me dijo que el tiempo es una variable independiente, entonces creo que no entraría, digamos. De Ya, todas pero formas, también acá en lo que está expresando en su hipótesis, las radiofrecuencias afectan directamente a largo plazo a la salud de las personas. Las ondas de radio, radiofrecuencias, afectarán, no afectarán, es lo que está planteando nuestro compañero. No, ahora el tiempo. Nosotros estamos expuestos a ondas de radio, ¿cuánto tiempo? todo el tiempo, ingeniero, pero estamos, digamos, más expuestos cuando hacemos uso del Internet, digamos. Bueno, vamos a su conceptualización. Ya, he puesto el concepto de radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia. Es un término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético. Aquí me olvidé poner que también se lo mide en hertz. Y la salud, que viene de la otra variable, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, según la OMS. ¿Está bien, Ya, ingeniero? sí. Después he puesto Ese concepto debería sacar sus dimensiones, ¿no? Sí, Muéstranos si ha sacado justamente del concepto las dimensiones, demuéstranos. aquí he puesto mi cuadro, la variable estado de salud, la dimensión sería estado físico, estado mental y bienestar social, está aquí. Es un estado de completo bienestar físico, mental. Ya, Aquí tengo una pregunta, ingeniero. Yo en los síntomas, o sea, he puesto un indicador que dice los síntomas incluyen dolor de cabeza, ansiedad, depresión, náuseas, fatiga y pérdida de líbido. Estos síntomas, ingeniero, yo los he particularizado porque en realidad no son, digamos, síntomas, o sea, no son tan generales, sino que yo los he sacado, digamos, del efecto que podrían tener las radiofrecuencias sobre la salud, ¿me entiende? ya, No pero sé si estará bien. puede estar bien, pero la cosa es para cada dimensión, ¿cuál es el indicador? A ver, estado físico. ¿Cuál de esos indicadores estaría relacionado con el estado físico? Las náuseas, fatiga, tal vez la pérdida de líbido. Ya, eso es lo que hay que separar. Ah, ya, Entonces, ya. estado físico, ahí dale enter directamente desde estado mental, desde la palabra estado, bájelo más. O sea, Ingeniero, perdón. lo que quiero es que esas palabras, estado mental, lo lleve más abajo. Ah, ya, ya, ya. Esta, ¿no ve? Sí, dale enter ahí. Eso es. Más abajo. Solamente para el estado físico, ¿cuáles son las variables? Dolores de cabeza, excelente ya. La depresión es más mental, ¿verdad? Entonces Sí. llévelo aparte para el estado mental. La depresión, ¿no? Náuseas sería estado físico, ¿verdad? Sí, Ansiedad, estado mental. entonces hay que separar Ah, ya, cada ingeniero, me olvidé. indicador para su correspondiente dimensión. ¿Pueden ser varios indicadores para una sola dimensión? Sí, y hemos visto con ejemplos también en salud, ¿no? Eso de la pobreza, ¿se acuerdan el ejemplo de la pobreza? Sí, de ahí, de hecho, he hecho esto, ingeniero. Cada dimensión puede tener uno o más indicadores, no hay una regla al respecto. Es de acuerdo a la teoría que estemos revisando, ¿no? Y Ya, con eso ingeniero. respondo al antes también. Ya, lo voy a arreglar, ingeniero.
Ya, entonces vemos la parte de medición que viene del indicador, ¿no? ¿Cómo mide los síntomas como dolor de cabeza y náuseas? Yo, ingeniero, lo iba a hacer, digamos, con, o sea, un nivel, digamos, para poder tener algún nivel que nos indique, digamos, en número. Por ejemplo, yo he puesto a apuntar los datos con el número de síntomas por persona. Si, digamos, cuenta con dolor de cabeza y náuseas, Podría ser frecuencia de dolores de cabeza, un medidor. sí, ¿Y esa frecuencia en qué escala? Bajo, medio, alto, ¿no? sí, sí, sí. Lo he puesto, de hecho, en el índice. Eso fue mi índice, ingeniero. Ya. Aquí está el estado de salud. Si, digamos, tiene cero, o sea, no tiene, digamos, nada de esto, entonces estado de salud bueno. Si tiene menos de 3, entonces estado de salud preocupante. Y si tiene más de 3, estado de salud muy grave. Y Ya, también de ahora, aquí he sacado el índice de mortalidad. ya, excelente. Ahora muéstranos, por favor, el instrumento de recolección de datos, esa encuesta que dice. Ingeniero. Eh, He puesto encuestas y cuestionarios. Y aquí están estas el empiezo, algo que se le va a decir, digamos, antes de que empiece el cuestionario. Y estas son las preguntas. En los últimos 4 años, ¿usted sintió dolores de cabeza recurrentes? Después, ¿usted cree que padece algún problema de ansiedad? ¿Usted padece de depresión? Aquí debería haber sido usted cree, tal vez para no molestar tanto al encuestado. ¿Usted padece de náuseas, pérdida de líbido? ¿Usted tiene fatigas recurrentes? Ya, ¿Y yo con creo qué que eso de las náuseas, ¿no? De dolores de cabeza, yo creo que nos pueden responder bien, ¿no? Eso del líbido, por ejemplo, las personas no sé si responderán que sí. Sí, tal vez un No, poco más. por eso, les repito, el investigador tiene que evaluar si va a obtener respuestas correctas o tal vez respuestas falsas, ¿no? Ustedes tienen que evaluar eso. Ya, excelente. Gracias, Juan Sebastián. Ya, ingeniero, no le pude enviar, ingeniero, no sé si lo va a poder habilitar. Bueno, así como nos haga, a ver, ciérralo por favor y me escuchen. Miren, ahorita este trabajo es el mejor, ¿no? ¿Qué nota le daríamos? Yo creo que un 90 sobre 100. Porque tiene 100. coherencia, está todo, bueno, es coherente y tiene su lógica, ¿no? Las preguntas no están saliendo de la nada, ¿no? El instrumento de recolección de datos establece las preguntas de acuerdo a la matriz, de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a las variables de la hipótesis. Y es eso lo que hay que obtener. Hay personas que me han pedido justamente que hagamos un repaso, que se les pueda explicar correctamente nuevamente esto del cómo se debería escoger el instrumento de investigación, etcétera. Creo que con el repaso del día de hoy ya está todo más claro para todos. En ese sentido, miren, solamente 6 personas han entregado sus trabajos y la mayoría está mal. ¿Qué nota les tendría que poner? Bueno, la nota no pasa del 50% a estas personas, ¿no? Entonces veo necesario que todo el mundo se haga el trabajo. Esas personas que lo han hecho bien, como por ejemplo Juan Sebastián, que tiene muy poco para arreglar, entonces lo arreglará y lo subirá sin ningún problema, ¿no? Entonces en este momento voy a eliminar las 6 respuestas y les voy a dar plazo. ¿Hasta cuándo, señores? Pregunto. ¿Algún representante del curso que quiera decir algo? Está bien hasta el martes, Inge, por favor. Martes. Ingeniero, que hay que reenviarle de nuevo para mejorarlo. El último trabajo, el trabajo número 8. Pero este trabajo número 8, como se dan cuenta, está relacionado al trabajo número 7, ¿verdad?
Si nosotros no hemos hecho bien la conceptualización y operacionalización de variables, ¿cómo podemos hacer el trabajo 8, que es identificar los instrumentos de recolección de datos, por una parte, y el diseño de la hoja electrónica? Nosotros tenemos que hacer el diseño de la hoja electrónica, es decir, ya sea con Excel, con SPSS. Tenemos que diseñar cómo vamos a reunir la información una vez aplicado el instrumento de recolección de datos y cómo vamos a tabular y obtener la interpretación de los resultados. Todo eso tenemos que prepararlo en esa hoja electrónica. Pero si está mal el diseño de los instrumentos, esta hoja electrónica también va a estar mal. Si está mal la conceptualización y operacionalización de variables, ¿cómo puedo tener instrumentos de recolección de datos bien diseñados y hojas electrónicas bien diseñadas? Todo está en cadena, señores. Por lo tanto, las personas que no han hecho bien su matriz de conceptualización y operacionalización deben hacerlo bien para responder a ese trabajo número 7 y a este trabajo número 8. ¿Y de dónde sale la hipótesis? Hemos dado los ejemplos, sale de nuestra matriz del proyecto de investigación. Y hemos mencionado que hay que ver la relación que existe entre el objetivo central y la finalidad, que normalmente podemos plantear hipótesis correlacionales o de causalidad. ¿Está claro? Ya en este momento voy a borrar las respuestas. ¿Es lo que quieren o nos quedamos con los trabajos que han presentado? ¿Algún voluntario que opine, por favor? Que se Porque, borre. porque para mí mejor reviso 5 trabajos y les pongo una nota a esos que han enviado y el resto 0, ¿no? Es más fácil para mí. ¿Qué hacemos? ¿Borramos? Sí, por sí, favor. por Ya, favor. estoy eliminando en este momento. Acabo de eliminar las respuestas y voy a hacer la configuración. ¿Hasta cuándo, señores? Miércoles. Hasta el miércoles, Inge, por favor. ¿Una semana entera? Miren, han tenido desde el 2 de octubre hasta el 7 de octubre. Hasta el domingo. Hasta el domingo. A ver. Los que tenemos clases mañana. Que sea hasta mañana, ¿no? O que sea hasta el... Hoy es 8. ¿Cuándo es el examen, señores? ¿Ya tienen la lista? ¿El rol de exámenes? ¿Cuándo tenemos el examen? No, Inge, aún no nos dieron. No enviaron el rol de exámenes, Inge. Miércoles 14, señores. ¿Está bien? Sí, El día jueves, al azar, vamos a controlar. ¿Estamos de acuerdo? sí, está bien. Ya. Y he modificado la configuración. El formulario va a estar activo hasta el día miércoles, hasta las 23:45. Un minuto más, ya no van a poder enviar. Muy bien, muchas Sí, gracias. disculpe, Atención, dígame. ¿hasta miren, qué hora dijo? Es que es eso. Mi 23:45. internet está medio mal. 23. 23:45. Muchas gracias, Inge. Ya, la recomendación a todos, por favor, tómenlo seriamente. La materia no es